hágale. Saludémoslas de una vez. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, Vale, hay que se vamos a vayan agregar incorporando. León, ¿no tiene cámara usted? a Fiorella y Jimena y vamos con Hola, buenos todo. días. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, buenos días. Bien, ustedes. Muy bien. Ahí ya nos tenemos todos ahí listos. Muy buenos días. Espero que tengan un excelente día. Todos los que están viendo la transmisión, ellas forman parte, pues, realmente del grupo de Big Stallion Academy. Son profesionales en psicología y obviamente, pues, ellas nos dirán cómo se dice profesionales en salud y luego hay unas ramas de psicología en la cual son clínicos y teóricos, algo así. Y las dejo, pues, para que se presenten. Sí, pues digamos, la psicología es muy amplia, entonces esa se divide en varias ramas. Aquí nosotras, pues digamos, en mi caso yo soy psicóloga clínica, en el caso de Jimena es psicóloga jurídica y en el caso de Fiore es psicóloga organizacional. Ok. Ahora sí, bueno. La idea es que mientras que vamos hablando, más temprano les habíamos dicho pues a quienes están conectados desde el inicio de la operativa, que nos escribieran por ahí algunas preguntas lo más puntuales posibles, pero también en la medida de las posibilidades que les sirva a las demás personas, ¿cierto? Eh, que nosotros les hagamos también unas preguntas a ustedes. No sé si las tres contesten la misma pregunta o yo creo que sería mejor una cada pregunta, ¿cierto? Y después de pronto dar nosotros nuestra experiencia desde lo que hemos vivido. O sea, hemos pasado por procesos más bien complejos, cada uno muy distintos, pero en términos generales pues ayudan bastante porque mucha gente se identifica también con lo que a uno le está pasando en este momento. Entonces, no sé si Freddy quiere arrancar a hacer preguntas y mientras tanto en los comentarios nos van también nos van enviando las preguntas, listo. Y también que estén muy concentrados quienes nos vayan a hacer las preguntas, que no hagan la misma que de pronto ya respondieron. Entonces, Freddy, bien pueda, si quiere Ok, arranque. vale. Bueno, pues primero que todo sí quisiera que Fiorella se presentara. Nosotros ya hace un tiempo habíamos estado revisando algunas cosas con Laura y con Jimena. Quienes nos siguen desde hace tiempo ya pueden dar fe de que hay algunos videos de ellas por ahí en redes sociales y demás. Hemos venido trabajando desde hace un tiempo en esto y Fiore se unió con nosotros hace un tiempo también para trabajar en lo mismo. Entonces sí quisiera que Fiore por lo menos se presentara y nos contara un poquito de su preparación y demás. Entonces tiene la palabra. Hola, buenos días. Mi nombre es Fiorella, soy psicóloga de la Universidad del Bosque y especialista en el área organizacional. Entonces estoy con ustedes a partir de ahora acompañándolos en este proceso y a su disposición. No se ve bien la cámara, hay que Es centrarla un que poquito Puedes mejor. correrte para tu derecha un poquito, por favor. O la la cámara cámara. para nosotros es... Ay, ay. Ahora sí me ven, es que sí, Sí, está. lo que pasa es que está como la división de las personas hace Ah, que ok. se haga un poquito más pequeña, sí. Ah, ok, listo. Listo, ahora sí ya, listo. Bueno, y entonces, también falta Jimena. No, pues Laura ya Jimena habló, no, habló bueno, Fiorella. Jimena no Jimena nos ha también está saludado el por día de ahí. hoy. Estamos conectadas desde el mismo PC por el internet. Ah, bueno, no, listo, pues les va a tocar ahí moverse entonces la PC. Quemó la cámara. Ah, bueno, sí, la PC. Dale. Sí, pues buenos días. Igual, como decía Freddy, pues ya yo he participado en algunos de los videos que se han hecho tanto para el canal de Zico como para el de Sí. VIX, nomás de la academia. Y pues al igual que Fiore y seguramente que Laura, pues lo ideal es que esto sea pues un proceso en el cual todos podamos contribuir en el desarrollo pues de cada uno, que aprendamos un montón de cosas que nos sirvan obviamente más que todo en el desarrollo del trading, pero también pues en la vida en general. Y pues ya, como les dijo Fiore, estamos pues para lo que necesiten, cualquier pregunta, cualquier cosa, con mucho gusto. Gracias, Jimena. Gusto en saludarte otra vez. Bien, muchas gracias. Entonces ahora sí yo creo que podemos entrar en materia, bien pueda arranque
Freddy, Bueno, si quiere Ricardo, como quiera. entonces, bueno, digamos que nosotros lo primero que quisiéramos saber es algo que todos nos hemos estado preguntando hace mucho tiempo y como que a veces nos queda la duda, y es justamente saber por qué puede ser importante el manejo de las emociones en el trading. Actualmente o hace un tiempo se conoce como psicotrading, que es justamente como esa partecita de esta profesión en que estamos nosotros de cierta forma como enfocados en todos esos aspectos emocionales que afectan la operativa, ¿no? Entonces, si quisiéramos de pronto saber de ustedes qué piensan con respecto al manejo emocional y por qué puede ser importante ese manejo emocional en el trading. Pues es que el manejo emocional es muy importante para la vida en sí, en general. Entonces, ¿qué va a pasar al momento del trading? Que nosotros podemos ingresar ansiosos porque la operación pueda que no sé, que no nos esté funcionando o alguna manera. Entonces, esa ansiedad va a hacer que nosotros nos impulsemos por esa misma emoción y hagamos de pronto algún movimiento mal, que hace que desencadene otro tipo de emoción, ya sea la ira, la tristeza, por esa misma ansiedad y por esas ganas de dejarnos llevar por la emoción. Entonces, porque es importante controlarla para que nuestras decisiones no estén basadas en lo emocional, sino que estén basadas en la razón. Es decir, como complementando ahí, eh, a ver, nosotros todo lo que tenemos en la vida, como somos, tal cual lo exponemos en el trading. O sea, es muy hijueputa porque es que el trading le refleja a uno lo que uno es. O sea, si uno es ansioso en la vida en general, el trading lo va a poner a perder, ¿cierto? Si uno es, bueno, si es ansioso, obviamente se va a anticipar a una entrada, por ejemplo. Entonces va a ser bastante delicado. O sea, en este caso, digamos que esos comportamientos muy puntuales sería la ansiedad en este caso, ¿cierto? El manejo emocional sobre todo, o sea, el control emocional, si no lo controlamos en el trading, definitivamente es porque en la vida tampoco lo hacemos. O sea, en la vida cotidiana tampoco lo hacemos. Exacto, suele pasar que lo que tú dices es cierto, que si uno no lo controla en ese tipo de operaciones es porque en la vida cualquier situación que se nos presente y que nos genere alguna emoción que nosotros la consideremos ya sea negativa o sí, negativa, pues no la vamos a controlar de buena manera. Entonces, lo emocional está relacionado en toda nuestra vida, en cualquier aspecto, familiar, emocional, laboral, sexual, en cualquiera. Bueno, y digamos que para complementar un poco lo que dice Laura, entonces, que uno de los elementos más importantes para empezar a tener un adecuado manejo emocional, pues es lograr identificar las emociones. Entonces, básicamente a través de esta identificación vamos a hacer que las emociones no influyan en la toma de decisiones que tenemos al momento de estar operando o incluso antes de cuando estoy estudiando o cuando me estoy preparando. O incluso después de que de pronto tuve un mal día, de pronto no me fue como yo esperaba. Entonces eso hace que yo tome decisiones no basadas en las emociones, sino que lo haga pues de manera objetiva y que no me base como en corazonada, así como de pronto en este momento siento pues rabia porque me fue mal, o de pronto en este momento me siento muy feliz, entonces mañana me voy a enloquecer y voy a empezar a meter órdenes a la loca. Entonces eso es como la importancia pues de conocerlo, de conocer el manejo emocional para poder, como lo decían, aplicarlo no solamente en el trading, sino en la vida en general. O sea que el tema del psicotrading, lo que pasa es que hubo un momento hace unos meses donde se puso de moda pues como el psicotrading. Entonces ya todo el mundo salía, no, el psicotrading, el psicotrading. Yo creo que en esos días nosotros por ahí estuvimos en contacto en varias oportunidades, ¿cierto? Pero la cuestión está en que ese tema del psicotrading, o al menos el tema de psicología, las personas no deberían de buscarlo solamente para ganar dinero, sino en general para poder controlar eh, su vida diaria, ¿cierto? Entonces la recomendación en este caso puntual sería, ¿está descontrolado las emociones en el trading? Póngale cuidado que también está en la vida diaria y acuda a
a profesionales, ¿cierto? No solamente como a coaching, porque acá el tema, o sea, a ustedes digamos que hasta desde el mismo gobierno su profesión como que la denigra, como que no, las psicólogas, ¿cómo fue que dijo la vicepresidenta? Como no, como los psicólogos no se necesitan, algo así Sí, prácticamente. había muchos y que ya no se necesitaban más. Exacto, o sea, desde ahí mismo, desde esas esferas. Acá en el tema del trading también se menosprecia bastante porque cualquier motivador supuestamente hace las veces del psicólogo. Entonces no sé ustedes qué punto de vista tienen ahí al respecto a la importancia de su profesión, de que acudan a ustedes, por ejemplo, de que acudan a un profesional para controlar las emociones, no solamente en el trading, insisto, no solamente se trata de hacer dinero, porque dinero hacemos vendiendo lapiceros, sino que esto nos está reflejando que nosotros en la vida personal no manejamos bien las emociones. Entonces, como esa importancia para ustedes, no sé, ¿cómo ven ustedes eso? Pues con respecto a eso que dices, es importante porque hay que primero tener claro la diferencia, digamos, entre un coaching y entre un psicólogo. El coaching normalmente te va a dar a ti consejos, que el consejo te lo puede dar cualquier amigo, cualquier persona de tu familia, que va a ser un psicólogo que te va a dar herramientas para que tú puedas enfrentar ya sea las diferentes emociones, para que puedas tomar mejores decisiones, para que tengas un plan de manejo para las diferentes actividades, para que toleres y aprendas a identificar esas mismas emociones. Esa es la diferencia entre un coaching y un psicólogo. Bueno, por acá nos dice WS, me disculpa que no recuerdo el nombre. La palabra, por acá nos comenta, la palabra correcta es manejar las emociones, es decir, controlar hace referencia a reprimir y se hace una olla express. No sé, ustedes qué nos dicen de ese comentario. Manejar y no controlar. No sé, para mí eran sinónimos, pero no sé si es muy distinto, si él tiene la razón o si se le puede corregir de pronto ahí en algo. No, cuando uno habla de controlar las emociones, no significa que tú vayas a reprimir esa misma emoción. Eso va incluido, digamos, en la parte de tolerar esas mismas emociones porque tú aprendes a identificar qué estás pensando, qué siente tu cuerpo y de esa misma manera es cuando tú empiezas a controlar la emoción. Ya reprimir es que, no sé, digamos, estás operando, sientes ansiedad y prefieres tomarte un vaso de agua para disminuir esa ansiedad, para poder seguir operando. Ahí ya es cuando estás reprimiendo esa emoción, porque la estás evitando. Pero si tú continúas realizando la operación y dejas que esa ansiedad suba y baje por sí sola, ahí es cuando ya estás controlando y manejando pues la emoción. O sea que es, mejor dicho, seguir opere y opere y opere. Lo mejor en ese caso sería cuando uno sienta esa emoción, apagar la pantalla. No, Identificarlo, Eso también identificarlo. sería reprimir. eso sería reprimir porque estás evitando sentir esa ansiedad. Ah, En cambio, entonces si es tú tomarte el vasito de agua y con calma respirar un poquito. No, tampoco. tampoco tomarte el vaso de agua porque es evitar la emoción, es Ay, ay, continuar ay. haciendo la actividad que estás haciendo mientras sientes esas sensaciones fisiológicas o aparecen esos pensamientos por la Listo. operación. Listo. Obviamente sin ir a sobreoperar, porque nos puede Sí, dar claro. ansiedad antes de meter la orden. Es que esa es la cuestión, no es que ya no sacó en stop, entonces voy a controlar mi ansiedad y voy a seguir sobreoperando, no, estoy cagado del susto, pero con susto y todo hecho para adelante, ¿cierto? Más o menos así. Sí, algo así, por el estilo. Porque es que, bueno, hay una cosa que vamos a tocar más adelante, pero es que cada emoción tiene una curva. Y las emociones, así mismo como llegan y aparecen, así mismo se van por sí solas sin necesidad de que nosotros hagamos algo. Entonces, a Listo. eso es a lo que yo me refiero. Si tú estás operando y aparece la ansiedad, listo, deja que ella siga su curva normal y baje por sí sola mientras tú estás enfocado en tu labor, en ese caso, que es la operación. Eh, ¿Cuánto debe durar una emoción? ¿Qué tan normal? ¿Hay una curva de duración? Por ejemplo, la ansiedad, el miedo, ¿debe desaparecerse en minutos, en horas o puede ser que dure todo el día? O sea, ¿y qué pasa ahí si es que dura un día? Bueno, hay que tener claro que una emoción es cuestión
Es muy corta en sí su aparición, es momentánea, porque es algo espontáneo que se dio ante un estímulo. Entonces, cuando hablamos, digamos, de miedo, presenté cualquier estímulo externo, vi que algo estaba mal, entonces simplemente me dio miedo. Y lo que decía Laura, todas las emociones se basan en una curva. Entonces, lo ideal es, entonces vi el estímulo, empecé a sentir miedo, llegó a lo más alto, pero después empieza a descender y llega a su estado normal. Entonces, lo que decía Laura, cuando uno empieza a cortar esos estímulos, a evitarlos, digamos que ahí es cuando vienen los problemas. Entonces, allá podemos hablar de que podemos cogerle aversión a ese estímulo porque simplemente cortamos la emoción. Entonces, era como un poco lo que estaba explicando Laura anterior con la curva de la emoción. Entonces, lo ideal es dejarla, sentirla y reducirla, más no estar cortándolo cada vez el estímulo, pues porque podemos cogerle aversión a ese estímulo, siempre y cuando el estímulo pues sea negativo. Okay. O sea que Les digo, acá, por ejemplo, la cucharada. Digamos que un ejemplo es, no sé, de pronto a algunos de nosotros nos da un poco de miedo o de, sí, como de miedo hablar en público. ¿Qué pasa si yo al hablar en público entonces llego, me paro y digo, hola, buenos días, pero entonces luego vuelvo y me meto y retrocedo y luego vuelvo y salgo otra vez y luego ahí estoy evitando ese estímulo? Generalmente cuando nosotros hablamos en público al comienzo sentimos nervios y de pronto me da sudoración en las manos, de pronto se me acelera un poquito la frecuencia cardíaca, pero una vez ya estoy ahí manteniendo como ese contacto con la gente, ya empiezo a sentirme normal porque ya la emoción alcanzó ese límite y ya ella por sí solita empezó a bajar, entonces ya no me está generando esa incomodidad porque se llama habituación, que ya me acostumbré de alguna manera a lo que ese estímulo me estaba generando y ya en una próxima ocasión, entonces yo ya sé que igual voy a presentarme ahí, voy a sentirme ansiosa al comienzo, pero sin embargo la emoción va a disminuir y luego ya voy a estar cómoda y voy a desempeñar mis tareas pues, de manera adecuada. Gracias, sí, muy, muy claro. o O sea sea, que quiere decir que en la operativa uno, cuando tenga miedo, tenga incertidumbre, tiene que pues seguir el plan, entrar a la operativa con miedo, saber que uno está teniendo miedo y que tiene que vencer, tiene que enfrentarse a su miedo haciendo lo mismo. Porque si uno tiene miedo y si se retira de las pantallas, quiere decir que está acrecentando esa emoción, la está ahí reprimiendo como tal, y la represión, eso puede causar alguna otra conflicto o otra enfermedad o otra emoción más fuerte. Sí, normalmente cuando solemos evitar las emociones, cuando vuelve a aparecer esa misma emoción, sea por el mismo estímulo o por otro, vamos a sentirla con mucha mayor intensidad. Ok, claro. Okay, ahí nos comentaba Cristian, bueno, nos deja dos comentarios. Perdón, lo busco. Nos dice, el trading es una profesión de tolerancia a la frustración. Pues eso obviamente cuando estamos pierde y pierde, ¿cierto? Que es normal que suceda. Y más si le sumamos el estrés. ¿Cómo manejar ambas? Frustración y estrés al tiempo. Hay una técnica que se llama mindfulness que nos va a servir para controlar y pues poder manejar cualquier tipo de emoción. Y bueno, ¿y cómo sería? Pues si nos puede resumir, si de pronto es muy extensa, ¿no? Pues algo Sí. Quiero que nos resumido. cuentes en qué consiste el tema. Listo. Pues normalmente, bueno, la frustración y el estrés se van a desencadenar por la preocupación que tenemos hacia el futuro. ¿Listo? Que nos va a permitir el mindfulness, que nos quedemos en el presente y que vivamos lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Entonces, si yo veo que está subiendo mucho el precio en la operación, entonces que me enfoques en eso y no en como, ay, bueno, yo puedo ir a hacer tal movimiento si llega a bajar, no, sino que me concentres en ese momento en específico. Entonces, existen pues varias técnicas dentro del mindfulness, que está la respiración, otra es el escaneo corporal y entre otras que nos van a permitir concentrarnos en eso y mantenernos en el presente. O sea, es estar en el aquí y el ahora. Yo creo que Sí. ese ejemplo que pusiste es muy bueno. O sea, si estamos, por ejemplo, dentro de una operación y el precio se está dirigiendo al stop, pasa, ¿cierto? Ahí es cuando uno empieza el corazón como que, ay, no me va a sacar otra vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y empieza uno a revisar el trading, no, es que no era, es que yo soy un bobo, es que soy muy tonto, no,
ya sé qué voy a hacer, voy a esperar y voy a duplicar la orden en la siguiente operación, ahí ya estaría uno pensando en el futuro. Correcto. Listo, muy buena pregunta de Cristian. Ricardo va a hacer otra pregunta, Freddy. Bueno, tengo ahí yo una pregunta, no sé si ya la comentaron. ¿Qué factores, cuáles son los efectos, perdón, de un mal control de las emociones? ¿Qué es lo peor que puede pasar en el caso de no controlar las emociones? Bueno, pues como ya les habíamos mencionado, digamos que no hablemos como de lo peor que puede pasar, porque algo que hay que tener claro a lo largo del proceso es primero pues que todas las experiencias son individuales, digamos que de nada serviría, por ejemplo, que nosotros dijéramos acá, cada vez que tú sientes miedo vas a sentir esto, esto, esto y esto, porque efectivamente es un proceso personal, cada uno experimenta las emociones de manera diferente. Entonces, por ejemplo, no sé, si en el caso mío, a mí el miedo lo que me hace es sentir ganas de cerrar el computador y levantarme e irme a hacer otra cosa. Pero si, por ejemplo, a Fiore le hace sentir ganas, no sé, de acercarse mucho al balcón o a la ventana, entonces digamos que las consecuencias van a depender de la manera en la que cada una experimente pues esa emoción, ¿no? Pero entonces, a rasgos generales, básicamente lo que va a suceder es que no nos vamos a poder desempeñar de manera adecuada en la actividad que sea que estemos haciendo. Si estoy cocinando, seguramente, si me emociono mucho y empiezo a cortar muy rápido, es posible que me corte un dedo. Y si estoy de pronto leyendo y empiezo a sobrepensar en alguna cosa que me generó felicidad esta mañana, no sé, una noticia que me dieron, entonces seguramente mi concentración no va a estar plenamente en la actividad que estoy realizando, es exactamente lo mismo. Entonces, básicamente, digamos que existe como existen emociones positivas y negativas, como lo llaman comúnmente, desde la psicología, pues no se catalogan de esa manera, como lo habíamos explicado en uno ya de los videos que están en la cuenta de Instagram. Y las emociones que más nos hacen llevar a cabo como cosas que no queremos un poco es el tema de aquello que nos genera malestar. Entonces, si yo veo que me está yendo mal, entonces veo que la operación de pronto no está funcionando como yo esperaba, entonces empiezo a levantarme de la silla, entonces me descuido un rato por ir a enfocarme en otra cosa, que era lo que hablaban hace un segundo, de que empiezo a evitar lo que me está produciendo esa emoción, y eso hace que mi desempeño básicamente no vaya a ser el adecuado, y además que las decisiones que yo tome no las tome necesariamente con base a las cosas objetivas, por ejemplo, en el caso del trading, en el plan de trabajo, sino que por el contrario, como en este momento me sentí frustrada y entonces me puse, entonces simplemente cierro el computador y qué tal que de pronto la operación se fuera a levantar en algún momento, entonces ahí tomé una decisión que no debía tomar porque no seguí guiándome por mi plan de trabajo, porque no supe cómo controlar esas emociones. Entonces, pues la respuesta, digamos que básica es que lo más malo que puede pasar es que no logres desempeñar lo que necesitas desempeñar de la manera adecuada para la cosa que sea que lo necesites en tu vida. Claro, nosotros hablamos mucho de llevar una estadística en el caso en el trading, pues obviamente, y eso estadísticamente nos hace confiar en lo que es las estructuras o la estrategia de Chico Trading, que va llegando Chico Trading, de la estructura del plan de trading. Si uno deja de no hacer, por ejemplo, el plan de trading, la estadística se le puede caer sesgada por las emociones, ¿no? Como tú acabas de decir, que no dejas correr la entrada, porque te desesperaste, porque primero entradas en corto, entonces, o va en corto, va en contra, pues, y al final de cuentas la entrada se dio favorablemente porque tú seguiste el plan de trading y no te guiaste por las emociones. Bueno, un factor que hay que tener en cuenta en los efectos de un mal control de las emociones es que al no tener controladas las emociones y que los resultados no sean los que esperamos, entra a jugar algo muy importante que es la motivación. Entonces no vamos a tener la misma motivación para poder entrar a operar. Entonces va a existir desmotivación y todo esto, digamos que va a influir de manera pues contundente en el trabajo de ustedes. Entonces es muy importante también pues tener en cuenta eso. La motivación es la que nos va a decir, ok,
vamos a seguir intentándolo a pesar de que los resultados no sean los que esperábamos, de que no nos ha ido como esperábamos de verdad que nos fuera. Entonces, digamos que este también es un factor muy importante tener en cuenta pues en el manejo como tal de la emoción, en el control de la emoción, que es la motivación. O sea que acá el comentario de Hugo, que nos habla acerca de programar el subconsciente afirmando cosas positivas, sintiéndolas, nos puede servir en ese caso, ¿cierto? Bueno, dale, Lau. Pues es que aquí es importante porque son dos cosas. La primera es que, bueno, si trabajamos, si nosotros nos decimos cosas positivas, va a hacer que nuestra motivación aumente. Y la segunda es que las cosas que deseamos tenemos que tener un plan o unos objetivos y unas metas para poder cumplir eso que queremos. Entonces, por eso son esas dos cositas diferentes. Claro, si nosotros deseamos, listo, yo quiero ganarme en la semana tanto, entonces, ¿cómo voy a hacer para ganarme tanto en la semana? Tengo que tener un cronograma de a qué horas voy a empezar a operar, cuánto tiempo tengo que estar operando, qué otras cosas tengo que hacer, y para cada objetivo que me planteo debo tener actividades para poder así cumplir eso que deseamos. O sea, no es solamente tener la buena intención, y yo creo que de eso hablamos un poquitico, pues o sea, todos los comentarios de nosotros son muy subjetivos porque son experiencias personales. Uno les dice, pues a ustedes de nada les va a servir repetir todos los días, soy el mejor trader, si tienen un plan de trading de mierda. Pues si no lo tienen medido, o sea, si no tienen registros, si no llevan registros, si no hacen backtesting, si no estudian, si estudian 5 minutos al día y el resto la pasan vagando en redes sociales, si se la pasan con el celular en la mano mientras el mercado se está desarrollando, no van a hacer absolutamente nada. O sea, uno se tiene que ayudar, ¿cierto? Entonces, Hugo, muchas gracias por el comentario y ahí está la respuesta. Más arribita nos estaban escribiendo por acá Cristian Camilo sobre la pregunta anterior, nos decía, si tienes miedo, entonces hazlo con miedo. Con miedo. Exactamente. Sí. Por acá nos decían también, no estoy seguro si esta se contestó, creo que no. Nos dicen, buenos días, la ansiedad, ¿hay alguna manera de controlarla? Sinceramente, en ocasiones se me ha aumentado la frecuencia cardíaca. Eso sí, ¿hay manera de tratarlo o es genético de cada persona? Claro que sí, digamos que no lo decimos en términos de tratar, sino es justo eso, es justo aprender a identificar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está haciendo sentir, bien sea por ejemplo en este caso la frecuencia cardíaca, y cuál es la manera en la que debo aprender a controlar y a manejar eso que estoy sintiendo en ese momento. Seguramente hay cosas, hay componentes genéticos en la manera en la que nosotros experimentamos muchas de nuestras cosas, pero el porcentaje de eso es muy mínimo, es muy pequeño. Más que todo está relacionado con las experiencias, con las vivencias, con la personalidad. Entonces, ahí es donde es importante lo que les decía hace un rato, de estar centrados en que es algo individual, de que yo experimento esto de esta manera, pero entonces yo no sé si quizás cuando yo esté operando y me ponga ansiosa, no se relacione directamente con la operación, sino con que esta mañana mi mamá me hizo un comentario de, ay, usted con eso no va a servir para nada, por ejemplo. Entonces, ese es el proceso pues que uno tiene que tener, como identificar cuál es la razón de que yo me esté sintiendo así, para poder así darle como lo dices ahí, como un trato a ese tema, como en ejemplos normales, como si estoy enferma, pues primero necesito saber qué enfermedad es la que yo tengo para luego saber qué medicamentos son los que me voy a tomar, porque si me está doliendo el estómago y me tomo una pasta para el dolor de cabeza, pues seguramente no me va a funcionar, funciona exactamente de la misma manera en la psicología, más específicamente en el psicotrading. Mira que es muy bacano lo que dices porque pues eso nos llevaría a nosotros como a la parte técnica del trading, ¿cierto? Entonces, identificar el motivo de esa emoción, o sea, si es un factor externo o es un factor interno del plan de trading. Si es un factor externo, pues listo, ya sabemos que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo acá en pantalla, ¿cierto? O sea, no lo podemos solucionar metiendo más trades. Y si es un factor ya del plan de trading, si el trade es el que nos está afectando a nosotros, pues muy seguramente desde el punto de vista técnico se trate
de que no tiene suficiente registro operativo, de que no está haciendo el suficiente backtesting, que no está repitiendo, no está tomando las decisiones del plan de trading, y eso ya es otra cosa que es ya muy puntual respecto al trading, ¿cierto? O sea, eso básicamente le estaría diciendo, mire, su plan de trading no lo está cumpliendo, o usted no tiene suficiente registro. Porque acá nos decía Tomás, que me parece muy interesante, nos dice, por eso es importante la demo, desde el punto de vista técnico. Por acá WS nos decía que no sirven más que para aprender a manejar la plataforma, pero yo no pensaría eso. Yo creo que la demo sí sirve bastante, hay que hacer muchísima demo, muchísimo backtesting para poder tener la seguridad de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, que tiene un registro estadístico y sí o sí con el tiempo se va a expresar esa estadística positiva. Porque luego cuando estemos en real no vamos a tener por qué estar dudando si ese era el trade o no era el trade. Entonces yo ahí sí no coincido con W. No sé si... Sí, yo estoy de acuerdo con Leo, con lo que está mencionando Leo justamente. Digamos que la cuenta de simulación básicamente es como la columna vertebral de todo esto, ¿no? Ahí es donde vamos a probar todo lo que vamos a hacer después en la cuenta real. Entonces, de cierta manera nos está entrenando a todo nivel, es decir, incluyendo también psicotrading, dentro de ese entrenamiento que puede darnos la cuenta de. Por acá hay un comentario de Rigo que es muy buen aporte, nos dice, plan de trading, ¿dónde, cómo y qué riesgo debo tener? O sea, la parte técnica, ¿cierto? Y acá nos dice, plan psicológico, o sea, que sería ya la cuestión emocional, ¿cierto? Límites para saber dónde pierdo mi control. Ese sería interesante, al menos la primera parte. Plan de trading es hacer todo el demo, tener todo el registro operativo y saber en dónde, cómo entro, qué riesgo debo tener y aprender de pronto a diferenciar un poquitico la parte emocional para poder saber dónde está perdiendo el control la persona. Muy buen comentario también. No sé si Rick vaya a leer otro comentario que por acá de WS. Digamos, espera, Leo, digamos aquí es importante en esto que dice Rigo, y es que para todas las personas no es la misma intensidad, digamos, emocional, y no es la misma manera en la que pierden el control. Entonces ahí ya toca como entrar a evaluar individualmente, listo, hasta dónde has llegado por sentir tal emoción, qué has hecho, para saber asimismo pues qué acciones ir a tomar. Por ejemplo, cuando algunas personas tienen algunas emociones, ansiedad, enojo, a veces que les duele la espalda, el cuello, ¿eso es estrés o es estrés originado por la emoción? O una mala postura. ¿O es mala postura? ¿Y cómo se podría llegar si es que es por algo emocional? ¿Cómo poder controlarlo? Que es, me imagino que algo de lo que ya han comentado ustedes. Sí, pues digamos, todas las emociones normalmente nos hacen sentir algo en nuestro cuerpo. Sí. Entonces puede que por esa ansiedad me empiece a doler la espalda. Pero también puede ser un factor, hay que mirar si hay una buena postura, una buena silla para poder trabajar, pero en ocasiones muchas veces esos síntomas fisiológicos que sentimos es por la misma emoción. Y lo que dices de cómo la podemos trabajar, yo mencionaba la herramienta del mindfulness, que esa nos permite pues identificar qué estamos sintiendo y aprender a controlar esas emociones. Y que esa tiene diferentes ejercicios para poder tanto identificar como poder tolerar la emoción. ¿Cómo se llama esa herramienta, Laura? Mindfulness. ¿Mindfulness? Mindfulness. Mindfulness. La podemos colocar por acá. Freddy. Ya la ponemos por acá. Ok. Digamos que ahora que mencionaban lo de las demos, no sé si, por ejemplo, yo la única a la que le ha pasado, pero en mi caso, cuando yo la utilizaba y yo veía que me iba bien en una operación, entonces inmediatamente decía, uy, entonces hay que meter otra orden porque entonces nos está yendo bien.
Entonces, eso es parte de eso mismo que estamos diciendo de las emociones. Claro, yo me emocionaba y me sentía feliz porque en una me salía bien y entonces metía 2, metía 3, metía 4 y claro, como no es dinero real, entonces uno no dice, ah, pues si pierdo no importa. Pero ahí, por ejemplo, puedo empezar a identificar ese tipo de cosas. A mí, por ejemplo, el sentir esas emociones positivas me estaba llevando a manejarlo muy como lo que decían, la sobreoperar, y entonces estaba metiendo un montón de operaciones porque a raíz de que me fuera bien en una o dos, pues asumía que de ahí en adelante el resto iban a ser igual. Y pues menos mal, efectivamente no es una cuenta real, porque de ser así, pues seguramente hubiera perdido mucho dinero al haberme vuelto loca realizando el ejercicio. Sí, algo muy similar a lo que le sucede, por ejemplo, a los jugadores de los casinos, ¿no? Como que llegan, reciben una recompensa que pues finalmente no es significativa para el dueño del negocio, sino que es solamente para estar picándolos, para mantenerlos ahí. Y después de un tiempo, entonces creen que porque ganaron una vez pueden ganar todas las veces, entonces todo el tiempo va a haber buena suerte, ¿no? Por ahí Hugo nos comenta, dice, los pesimistas piensan en negativo y no salen de ese círculo. Si piensas este vaso se me cae, si piensas este vaso se me cae, a cada rato el vaso se caerá. Si hacemos lo contrario, no estamos cambiando nuestra programación mental. No estamos cambiando nuestra programación mental. Sí, digamos que eso es algo que se mantiene o digamos que se menciona mucho en el tema de programación neurolingüística, esto que menciona Hugo, tiene que ver mucho con el tema de cambiar nuestros pensamientos. Entonces, poniéndolo tal vez algo muy puntual, algo que mencionaba ahorita Ricardo, entonces, si a mí me da dolor de espalda porque estoy preocupado por algo, de cierta manera también, si mi cerebro o si mi mente en este caso me está enfermando, por decirlo así, como que de cierta manera puedo utilizarla para lo contrario, ¿no? Como para evitar ese dolor, para buscar que mis pensamientos, en lugar de enfermarme, lo que hagan sea aportarle a mi salud o aportarle a lo que yo quiero de aquí en adelante. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que ver mucho con el tema de la visualización y con esas cosas que nos ayudan a programar y a proyectar lo que queremos a nivel interno, ¿no? Y complementando eso que dice Freddy, es que nosotros muchas veces aparece un pensamiento, digamos en este caso el ejemplo que dice Hugo, si yo pienso cada rato que el vaso se me va a caer, pues con cualquier movimiento yo lo tropiezo y pum, se me cae. Y muchas veces nos quedamos enfrascados en ese pensamiento que tenemos. En cambio, existen pues también otras técnicas que nos van a ayudar a modificar ese pensamiento o simplemente notar que pasó ese pensamiento y ya, pero no hacer ese pensamiento como una realidad, porque tenemos que identificar que una cosa son los pensamientos y otra cosa es lo que está pasando en la realidad. Bien, hay otra pregunta o a ver comentarios por aquí. Antes de la pregunta, Rigo nos comenta, dice, muy cierto Laura, en mi caso puedo detectar que me estoy molestando o estoy perdiendo el control por no perder, sino por no esperar mis parámetros de trading. Entonces, mi plan de trading me da control emocional. O sea, él le está diciendo que el plan de trading, estadísticamente, él sigue unas reglas lo más pegado posible y eso le da confianza en que no debe de perder el control, no debe de molestarse. Si no hay entrada el día de hoy, pues no va a haber. Importante, pues, tener la estructura del plan para que lo que comentaba anteriormente, el plan de trading es dónde, cómo, dónde pongo mi riesgo, etcétera. Y el plan psicológico, es decir, si detecto algún miedo, enojo, frustración durante la operativa o durante el día, me alejo porque sé que eso puede afectar mi plan o mis estrategias porque no están dentro del plan de trading. Y Bueno, por ahí, por ejemplo, con lo que menciona Rigo, perdón, Ricardo. sí. Con lo que menciona Rigo es como el tema de que a veces afecta más, por ejemplo, no cumplir los parámetros o no cumplir lo que me dice el plan. Si el plan me dice usted debe entrar acá y usted debe salir acá, pero resulta que yo por algún motivo no entré donde debía, muchas veces esa mala decisión afecta más que un stop, que es algo como lo que está mencionando Rigo. Entonces, Sí.
La pérdida tal vez no me afecte tanto. Finalmente, pues bueno, perdí tantos dólares, las siguientes entradas deberían darme para poder reponer eso que acabo de perder. Pero el problema es cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, y eso sí tiende a afectarnos bastante a nivel emocional. Exacto, yo coincido con eso porque también es, digamos que si me afecta algo a mí haciendo trading ya hoy en día, ya es como que, puta, no era ahí, ¿cierto? Como, me equivoqué, porque todavía, a ver, la gente cree que uno no se equivoca y uno sí se equivoca. Yo les ponía el ejemplo, miren, un futbolista le pagan un platal impresionante. Los guayitos tienen el nombre de los hijos ahí marcados. Las medias son especialmente diseñadas. El uniforme es una telita especial para que el sudor salga y no transpire y no se les impregne la ropa. Y van a cobrar un penalti y lo botan. O sea, entrenan todos los días, entrenan como 4 o 5 horas diarias y se equivocan. Entonces lo mismo le pasa a uno. Por eso, cuando un trader, un estudiante se equivoque, no se preocupe, eso es normal. Cualquiera se equivoca, no pasa absolutamente nada. Pero sepan que tienen que identificar el error, no están cumpliendo con el plan de trading en ese caso en particular, para que se repita lo menos posible, ¿cierto? Y poder maximizar ese registro operativo. Más temprano nos escribían, el estrés es el sentimiento... Pero Leo, dale. Con respecto también a lo que ustedes han dicho, lo que dice Rigo, también es que muchas veces, aunque nosotros tengamos todo nuestro plan de trabajo y eso, hay cosas que se van a salir de nuestro control. Y eso también es algo que nosotros tenemos que empezar a identificar y aceptar, porque no podemos controlar, digamos, este tipo de movimientos, y que por eso también en ocasiones puede que Rigo se sienta molesto porque hizo su plan de trabajo, pero no le salieron las cosas como él pensaba, como él tenía predispuesto por su plan de trabajo. Entonces aquí es cuando tenemos que empezar a aceptar de que hay muchas situaciones y muchas ocasiones en que nosotros no podemos controlar lo que vaya a pasar. Sí, claro, claro. Exacto, y justamente en el plan de trading también está la mayoría, bueno, en el caso de Rigo y en nosotros también está contemplado esa parte, está contemplando la incertidumbre. Si es un error, si uno hizo todo lo posible que está hecho, estipulado, de lo que ya tiene medido, y pasa, en este caso, una operación negativa, está contemplado en el trading de que hay ciertos factores, como tú dices, Laura, en lo cual no depende de nosotros ya, sino que es ya otros factores que influyeron para que esa entrada sea negativa, y bueno, pues nos tocó. Y es también importante saber, pues obviamente en el trading no hay nada cierto como tal, siempre hay una pizca de incertidumbre, una pizca de riesgo, y pues eso es lo que también hay que saberlo manejar. Exacto, bueno, por acá nos preguntaban, perdón. A ver, lo más común, Laura, Jimena y Fiorella, lo más común en el trading, el sentimiento de pronto más común, o la emoción mejor, la emoción más común es la ansiedad. O sea, esto es lo que afecta a la mayoría de los traders. Voy a tratar de explicarles el por qué. A ver, hay en el trading falsas esperanzas, ¿cierto? Entonces, falsas esperanzas con dinero fácil, dinero en 6 meses, en 3 meses. Entonces, cuando la gente les pasó los 6 meses y no se han vuelto millonarios, les da esa ansiedad, ¿cierto? O sea, por esperar un futuro próximo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces uno se vuelve pues como que se vuelve todo ansioso y uno quiere todo ya, y uno quiere, si está presentando pruebas, le mete 3 contratos, o sea, maximiza el riesgo, etcétera, y quiere ganar el dinero ya. O sea, eso es muy común. Otro tipo de ansiedad es cuando uno no está cumpliendo con el plan de trading y mete una orden, y uno se pone supremamente ansioso para que lo saque sí o sí en target, ¿cierto? Uno, obviamente no está cumpliendo con el plan de trading, se está saliendo de los parámetros, etcétera. Uno lo identifica muy bien cuando ya se cagó en todo, ¿cierto? Cuando ya se cagó en la cuenta. Uno lo identifica y no, marica, la cagué. Pero cuando uno está en el momento, esa ansiedad, ¿cómo la puede controlar en el momento? ¿Y qué tipo de ejercicios podría hacer aparte del, este ejercicio que nos dices del mindfulness o fullness, no recuerdo,
es bien interesante para que lo vayan consultando y vayan mirando pues por ahí cada uno, ¿cierto? Pero como qué cosas podemos hacer en la vida diaria, porque si somos ansiosos haciendo trading, somos ansiosos para todo. Entonces, no sé, si de pronto nos podemos concentrar un poquitico en esa emoción. Bueno, no se peleen, no se peleen en responder, ¿ok? No, es que todas tienen el micrófono apagado, estaban hablando Sí, y sí, todas sí. tienen el micrófono apagado. Ya. No, pues digamos, una de las técnicas que más se utiliza es la respiración, enfocarnos en cómo sentimos la respiración, su temperatura, la textura, todo en cuanto a la respiración. Eso nos va a permitir poder controlarnos un poquito. Bien. Y por ejemplo, ese ejercicio de respiración se debería hacer en la mañana, antes de operar, después de operar, O en los la 90 operativa. minutos de la operación. Antes, durante y ¿Cómo después. sería? Pues ese podría antes para que la persona no ingrese tan ansiosa y así los movimientos que vaya a realizar no estén basados en esa emoción. Se podrían realizar antes. Y si durante la operación o durante el plan está sintiendo esa emoción, pues lo puede volver a realizar. O sea, no hay como como un parámetro de que es que siempre tiene que realizarlo antes o durante o después. No, es pues sí, lo que digo, o sea, si lo pueden realizar antes porque la persona ya está sintiendo ansiedad, listo, hágalo. Si durante la operación empieza a sentir nuevamente esa ansiedad, listo, lo puede volver a hacer. Y si al finalizar no siente nada, pues no hay necesidad de que lo haga. O sea, eso es también dependiendo, pues, la emoción en qué momento aparezca. Yo creo que también parte de la ansiedad es lo que comentaba Leo, la falsa expectativa a veces que uno tiene o se crea unas expectativas muy rápidas, ¿no? Las falsas expectativas. Eso también crea mucha ansiedad. Creía yo que el origen como tal sería que para aquellas personas que se están introduciendo al trading, eso lleva tiempo, es mucho esfuerzo. No creen falsas expectativas de un mes, 2 meses. Eso es mucha dedicación, porque al igual si uno entra con esas falsas expectativas, la ansiedad va a estar aquí, respirándote en la cabeza. Entonces, certeza ante todo lo que vayamos a hacer, en el caso del trading, que es una profesión nueva, un estilo de vida también totalmente nuevo, y alejémonos de ese dinero fácil, como lo comenta Leonardo, y eso también va a ayudar a centrarnos en el presente, en no estar proyectándonos a un corto plazo con 20 millones de dólares, ¿no? Claro, y con eso que dice Ricardo es muy importante, pues, enfocarnos en los hechos, en lo que está pasando ahorita. Porque si yo me enfoco solo y predomina más esas expectativas que yo tengo, pues la emoción va a aparecer mucho más seguido y de pronto mucho más fuerte. En cambio, si yo me enfoco listo en lo que tengo ahorita, en mis recursos que tengo en el momento, en lo que está pasando, pues puede que la emoción no aparezca tan frecuente o no tan intensa. Claro. Por ahí comentarios, por ahí WS nos comenta, una manera de reforzar el plan de trading es hacerlo semiautomático, dejando una pequeña parte en manos del trader. También nos comenta, dice, y eso reforzará enormemente el manejo de las emociones. Rigo, ¿qué consejos o herramientas son buenas para desarrollar el compromiso por lo que debemos hacer? Por ejemplo, cuando uno sabe que hay que hacer, pero aún así no se hace. Bueno, en ese caso, uno pues es implementar y hacer seguimiento pues como a lo ejecutado que está en el mercado. 2, pues cumplir como tal el plan que tienen. Y digamos que también es algo muy importante, pero pues que digamos que ya entra a ser individual con cada persona, que podría ser un autorregistro de lo que está sucediendo. Es más como para las emociones y nosotros poder saber cómo poder manejarlas. Entonces digamos que en clínica se utiliza algo que es el autorregistro, entonces la idea es como qué emoción estoy experimentando, qué estoy sintiendo a nivel fisiológico y qué estoy haciendo para controlarla. Entonces, digamos que también es como una buena técnica que se puede llegar a implementar, pero como se decía muy aparte, que es algo muy importante que existen las diferencias individuales.
a todos no nos sirve lo mismo. Entonces, eso ya es como a nivel individual, ya es con cada persona. Sí, hagamos aclaración también. La idea del grupo y la ayuda de que en este live están las profesionales de psicología. Obviamente estamos hablando generalidades y cada persona tiene sus propias, no se puede decir su personalidad y su manera de vivir y de ver la vida, ¿no? Laura iba a comentar algo, perdón, Laura. Sí, que complementando lo que dice Fiore y lo que dice Rigo, de que si la persona sabe que tiene que hacer algo y no lo hace, pues aquí hay que entrar a mirar qué está pasando, si es por falta de motivación o qué es lo que está impidiendo que la persona llegue a hacer esas actividades. Entonces ahí pues utilizar, digamos, ya lo que dijo Fiore y entrando a evaluar individualmente qué ocurre. Listo. ¿Leo iba a comentar algo? No, iba a hacer un comentario respecto por acá, más como a la parte técnica, ¿cierto? A ver. Cristian nos dice, ¿alguna técnica para omitir ese pensamiento a futuro y quedarse más en el presente? El tema de la ansiedad. Entonces ahí nos están hablando acerca de la respiración, que a mí me funciona supremamente bien el tema de la respiración abdominal, no es llevar el aire a los pulmones, pues, porque así no es una respiración abdominal. Les recomiendo bastante pues que traten de practicarla. Eso hace, inmediatamente ustedes hacen 3 respiraciones, en mi caso, inmediatamente me baja el ritmo cardíaco y ya como que me ponen el aquí y el ahora y sencillamente ya dejo, bueno, realmente eso me pasaba mucho antes, hoy en día ya como uno tiene tanto registro operativo, uno ya se relaja, uno ya sabe si fue stop, uno ya piensa como que, bueno, en la próxima, no pasa nada, porque el registro operativo le da a uno esa seguridad. Dicen, quedarse más en el presente. A veces suena muy sencillo, pero es contraproducente con una visión a largo plazo del trading. No. Aparte de la respiración, del mindfulness, hay algo muy particular, o sea, no sé, ir a terapia, de pronto, no sé, algo así muy puntual que va a hacer la persona. Bueno, yo creo que algo que hay que tener muy en cuenta acá es que cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad puede ser patológica, que es cuando ya altera las áreas de ajuste, entonces ya empieza a intervenir en el desarrollo de la persona como tal en todas sus áreas. Y en sí la ansiedad que todos sentimos, como la ansiedad que yo siento al presentar un parcial, que tengo nervios, que no sé qué pueda pasar. Pero en el caso, digamos, que Cristian que está hablando de una técnica para omitir el pensamiento a futuro, cuando estamos pensando siempre en el futuro, pues puede ser que está experimentando ansiedad. Pero ya cuando hablamos de ansiedad, que es lo que le decía patológica, pues hay que ir a terapia como tal con un psicólogo clínico y todo el cuento. ¿Cuándo podríamos, alguien que nos escucha aquí, cuándo es de decir, listo, ya, cuándo es que ya se convierte patológica? ¿Algún síntoma, un ejemplo que nos podrías dar, Fiorella? Bueno, cuando hablamos de ansiedad patológica es lo que les decía, que altera todas sus áreas de ajuste. Entonces yo estoy pensando que mañana se va a acabar el mundo, estoy pensando que va a pasar algo mañana, o sea, digamos que la ansiedad es una aprensión hacia el futuro, hay pensamientos constantes sobre el futuro, que va a pasar algo malo, que todo esto, entonces ya empieza a alterar el sueño, empieza a alterar también la alimentación, entonces digamos que ya empiezan a afectar varias áreas. Ok, ya que no te deja vivir el presente, ya no puedes hacer actividades Entonces, normales, de rutina, te subes al bus y te bajas 3 cuadras después, etcétera, te te olvidan las llaves, etcétera, no sé, ya cosas ya muy puntuales. Leo, Freddy, ¿algo más? Cuéntenos a ver qué más. Hágale, Freddy. El mercado lento, el mercado muy lento, por cierto. Está en mute, Freddy. Ya. Sí, no, pues de pronto, tomando en consideración eso que mencionan con respecto a la ansiedad, por ejemplo, en ese caso de que fuera un tema patológico, ¿se presentaría entonces todo el tiempo o tendría una mayor frecuencia todo ese tema del sentimiento, de la emoción como tal? Podría también, por ejemplo, presentarse con alguna otra emoción, es decir, se nos podría juntar con otra emoción que nosotros
tal vez no tengamos muy presente, pero pues que entre las 2 o 3 o 10 emociones que estamos experimentando de pronto puedan empeorar un poquito esa sensación. Bueno, hay algo que siempre va a estar presente, el miedo intenso, porque voy a sentir miedo de lo que puede llegar a pasar cuando es patológica. Entonces hablamos también que vamos a estar sintiendo constantemente una sensación de peligro, de que algo malo va a pasar y una preocupación excesiva por eso que puede llegar a pasar, que tú no lo estás viviendo, o sea, no está pasando, pero tú crees que va a pasar. Entonces es cuando es patológico. No. También están los, obviamente como toda... digamos, en el caso de la ansiedad, hay unos síntomas a nivel fisiológico, aumento de la frecuencia cardíaca, hay sudoración, hay problemas para poder conciliar el sueño, tensión muscular, entre otros síntomas, y también llantos repentinos, que es a nivel tanto emocional que les decía, y también el miedo, cuando hablamos como patológico como tal. Y digamos que acá es importante hacer una salvedad, y es que todos hemos hecho énfasis en la emoción de ansiedad. Y la ansiedad no es una emoción, efectivamente es un conjunto de emociones y es como una respuesta que tenemos, pero digamos que para las personas que no han visto, por ejemplo, los videos, nosotras en los primeros, en el segundo video, si no estoy mal, que hicimos, explicamos cuáles eran las emociones primarias, que existen unas emociones secundarias, entonces es importante como empezar a revisar estos contextos, sí, como estos temas para poder estar un poco como en sintonía como con lo que se está hablando acá, porque seguramente algunas de las personas pues que están conectadas como que no tienen tan claro lo que nosotras estamos hablando, porque pues estamos hablando como ya de algo que se había iniciado en algún momento. Entonces es importante eso. Por ejemplo, la ansiedad no es una emoción, pero es el conjunto de emociones. Entonces date cuenta que no debo controlar, por ejemplo, solo el miedo, sino las demás emociones que aparecen en este momento en el que empiezo a sentir ansiedad y demás. Yo quería hacer también otra salvedad, y es que hablan mucho del estrés relacionándolo con una emoción. ¿El estrés qué es? El estrés es una respuesta que manifestamos pues tanto a nivel físico, psicológico, fisiológico a unos factores externos o también internos que, o sea, cuando queremos interactuar con ellos es que surge el estrés, como la demanda que estamos presentando. Entonces, cuando esa demanda nos supera a nosotros, a nuestras habilidades, pues aparece el estrés. Entonces, es como un poco hacer esa salvedad. Entonces, digamos, en el estrés también surgen pues las emociones, como ya, ay, sí, el miedo que tengo, o sea, de todo lo que, a lo que me estoy afrontando. Mira, eso se relaciona digamos, mucho complementando con... lo que... Dale, Laura. Complementando lo que dice Jimena y Fiore, normalmente nosotros experimentamos en primera instancia una emoción primaria, que se las voy a decir aquí pues rápido, que pues son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y el asco, son las emociones primarias. Y a raíz, cada emoción de esas primarias va a tener unas emociones secundarias, que son ya, digamos, el estrés, la ansiedad, la frustración, los celos. Entonces, o sea, ya son varias cosas juntas. O sea que inicialmente el trader lo que le da es tristeza y miedo, básicamente. O sea, de las claro, primarias. y si normalmente lo que siente primero es ansiedad, pues es ese miedo y por esa preocupación que tiene hacia el futuro de lo que vaya a pasar. Listo, entonces eso, desde el punto de vista técnico, sería por falta de registro, por falta de hacer backtesting, por falta de un plan de trading coherente. Inicialmente sería como esa la causa, pues, desde lo técnico. Que para eso estaría la academia en ese caso en particular. Yo quería preguntar, es que acaban de hablar del estrés, ¿cierto? Y yo sé que muchos se van a identificar con lo que les voy a decir. Gran parte, un gran porcentaje digamos que la causa incluso no es el mismo trading. Puede ser la misma familia, los mismos amigos o la misma pareja la que nos termina haciendo como ese detonante de ansiedad más bien, ¿cierto? De que, ay, no, yo tengo que tener resultados ya porque porque tal vez la familia está encima, es decir, como esos factores externos.
Entonces no sé qué nos puedan hablar del manejo de esos factores externos, cosas que nos afectan bastante, que son, pues en este caso, ya un poco fuera de lo técnico, ¿cierto? Fuera del plan de trading, porque nos están estresando es por otro lado, no por la operativa en particular, sino, como les digo, la familia, la pareja, etcétera. No sé qué nos puedan comentar al respecto. ¿Alguna manera de cómo tocar el tema a nivel familiar? Es decir, cómo es plantearles el asunto a nivel pareja, a nivel familia, en el cual, pues, mira, estoy en este proyecto, algún consejo que nos ayudas a poder comunicarnos con nuestro círculo familiar, como lo comenta Leo, para no llenarnos de esa ansiedad y frustración y estrés, y que esa la llevemos a las pantallas. Bueno, digamos que, perdóname, Lau, ya Lau les va a explicar eso bien, pero entonces antes de eso es importante resaltar otra cosa, y es que, digamos que parte del proceso empieza en el momento en el que yo necesito entender lo que ya les hemos dicho. Uno, que mi proceso es individual, que es diferente a los de las demás personas, que de pronto el hecho de que a Leo le funcione la técnica de la respiración, pero a mí no, eso no significa que yo esté mal, sino que simplemente somos diferentes, y seguramente la manera en la que tú manejas esa emoción es diferente a la mía, y eso no hace que alguna de las dos esté mal por lo mismo, porque es un proceso individual y cada uno le funciona. Es como a ti el arroz te queda más rico poniendo primero el agua, pero yo primero pongo el arroz. Entonces, pues si a ti te funciona de esa manera, súper, porque te queda rico, a mí también, y a mí también me queda bien, entonces estamos bien en esa parte. Y además, complementar un poco lo que dice Ricardo, tenemos que entender que, ok, vamos a trabajar el manejo emocional en el momento de operar, en el psicotrading, antes, después, según los resultados, según lo que yo quiero, pero de por sí las personas no podemos como separarnos en varias cosas. Entonces yo voy a mi trabajo, pero si yo estoy teniendo una situación familiar difícil, es muy complicado que yo pueda simplemente omitir esas cosas que tengo en la cabeza o que estoy sintiendo, y entonces dedicarme solo al trabajo, porque ninguna persona funciona de esta manera, porque estamos compuestos pues absolutamente de todo lo que vivimos todos los días. Incluso puede que a mí no me haya pasado, ahí sí, como, no sé, seguramente han escuchado el término y sí suena un poco feo, pero hay gente que dice, no, es que hoy me levanté con malparidez existencial, hoy no me ha pasado absolutamente nada, pero yo hoy me levanté y no me siento bien, y eso también está bien que yo me levante y no me sienta bien un día o dos, porque pues es algo que puede pasar. Incluso hay personas que, no sé, por el simple hecho del clima ya se les baja un montón el ánimo y cosas de este estilo. Claro. Entonces es importante que todos tengamos claro pues que somos un conjunto de cosas, y que a pesar de que, claro, si yo estoy en la universidad tengo que estar enfocada estudiando, si estoy en el trabajo debo enfocarme en trabajar, pues no puedo tampoco como apartar las cosas de mí, porque no es posible que yo me divida y simplemente mi mente se olvide de lo que pasó en mi casa y yo llegue a mi trabajo y no me acuerde. Y entonces digamos que ahí ya, Lau, te doy paso para que le respondas a Ricardo lo que te ha preguntado. Sí, digamos, con respecto a ese ejemplo que dieron de que mi familia me está presionando para ver resultados, aquí en este caso lo que puede pasar es que nosotros con la familia no solemos poner límites. Entonces la familia está ahí, es que yo quiero que hagas, entonces ahí es muy importante diferenciar, listo, es mi familia, pero esto es mi trabajo, y los resultados no solo dependen de lo que yo esté haciendo, sino también de pronto cómo se esté moviendo el mercado y todo eso. Entonces hay que saber poner límites, tanto con la familia como con la pareja, como con los amigos, para poder ver pues frutos de lo que estamos realizando. Y en cuanto a lo que decían de cómo poder comunicarse, no sé, con la familia, una de las técnicas es hablar pues relajado, por decirlo así, con la familia, usando un tono de voz adecuado, neutro, porque normalmente, digamos, si la familia empieza a pelearle a uno por tal cosa, es que usted no lavó la loza, entonces normalmente, digamos, la mamá suele subir el tono de voz, entonces a uno le da piedra a eso, entonces uno también llega y sube el tono de voz, es que yo no puedo ahorita, no sé qué, cualquier cosa. Entonces ahí es cuando estamos hablando de una manera como un poco asertiva, pero sí, listo, escuchamos que la otra persona nos alza la voz y nosotros decimos como, mira, si tú ahorita te encuentras demasiado molesta, molesto,
podemos hablar en 5 minutos cuando a ti se te vaya bajado un poco esa rabia que tienes y no hablamos del tema. Si la persona no está hablando bien, listo, nosotros también empezamos a hablar bien, tenemos contacto visual con la persona, porque eso es algo que demuestra seguridad y que le estamos poniendo cuidado a la otra persona. Tener lo que les decía, el tono de voz, no manotear y no mover tanto las manos, porque normalmente cuando tenemos discusiones o estamos algo así, empezamos a mover mucho las manos y eso lo que hace es alterar a la otra persona más. Entonces tratar de estar tranquilos, relajados y expresar lo que queremos, lo que sentimos, lo que pensamos sobre la situación y asimismo preguntarle a la otra persona qué siente, qué piensa, qué soluciones da para pues, los diferentes problemas que hay y llegar a un acuerdo. Gracias. Listo, bueno, hasta el momento entonces, pues yo creo que tenemos muy buenas conclusiones acerca de lo que es el control emocional, en general que el trading solamente nos está expresando lo que nosotros somos en nuestra vida diaria y pues eso, a ver, como nos decían, si es algo patológico, si es algo que nos está afectando el sueño, que nos está afectando en general toda la vida, ¿cierto? Entonces acudir inmediatamente pues a profesionales para que nos puedan instruir muy puntualmente, porque así nosotros tengamos experiencia y hayamos pasado por diferentes circunstancias, todos asimilamos las cosas de manera diferente, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que hasta el momento ya llevamos cerca de 3 horas y media de emisión, entonces agradecerles, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, Freddy o Ricardo. ¿Alguna conclusión? O algo ustedes también que decirnos. ¿Alguna recomendación que nos pueden hacer? Obviamente, pues la idea es de que mostrarlas también a nuestro grupo de seguidores, de la gente interesada en el mundo del trading, que la psicología forma parte de la operativa y que las emociones forman parte de nuestra vida diaria y que las podemos reflejar en la operativa para bien y para mal. No sé, creo que podríamos ir concluyendo con sus comentarios y terminada la sesión, ¿no? Sí, me parece bien. Entonces, bueno, no, agradecerles y a quienes nos estén acompañando en este momento, bueno, muchas gracias por las preguntas. A ustedes, obviamente, Laura, Jimena y Fiorella, por acompañarnos. Y bueno, ya nos veremos entonces en la próxima ocasión. No sé si se quieran despedir. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio, por aclarar pues esas dudas que se generaron y ya. Sí, agradecerles. Y nada, pues acá estamos. Cualquier duda, inquietud, pues para eso estamos, para ayudarles. Vale, muchas gracias. Entonces nos veremos ya en el postmercado. Y a Freddy y Ricardo, bueno, hágale. Sí, muchas gracias. Agradecerles, perdón, Leo, agradecerles a ustedes, chicas, muy amables, muchas gracias. Invitadas cordialmente para una próxima emisión. Aquí está la academia, pues forman parte ustedes de la academia, no se van a salvar. Entonces, cualquier oportunidad que ustedes tengan, un espacio que tengan de su trabajo, nos avisan y tomamos un temita por ahí. Cordialmente invitadas para la próxima misión. Muchas gracias. Laura, Jimena, y quien esté interesado en la ayuda profesional, claro, pues se pueden contactar a través nuestro para conducirlos hasta ellas, pues para que tengan ya muy puntualmente la asistencia profesional. Si ustedes están en Bogotá, ¿cierto? ¿No? No, Laura sí está en Bogotá, pero Jimena y Fiorella están en Villanueva, Casanare. Ah, listo. Bueno, perfecto. Entonces ya saben, si desean, se contactan a través nuestro y les damos el contacto ya de ellas y hacemos pues como ese puente. Y obviamente para nuestros estudiantes también está abierta pues esa opción. Entonces, bueno, nos despedimos, que estén muy bien y bueno, muchas gracias. A ustedes gracias y gracias a todas las personas que estuvieron ahí pendientes, que participaron, que preguntaron. Cualquier cosa por las redes sociales saben que estamos para responderles y gracias por el espacio.
Vale, muchas gracias a todos. Chao, que bien. estén bien. Chao, Muchas cuídense. gracias. Chao. Chao. Gracias.